Santo, ahora te damos gracias por esta tarde de Shabbat, por esta tarde de día de reposo. Te pido en el nombre de Yeshua que tú tomes autoridad completa sobre todo lo que se haga, todo lo que se diga. Te pido ayuda en el nombre de Yeshua, juntamente con mis hermanos, Dios, para que todo sea de acuerdo a tu propósito y tu orden. En el nombre de Yeshua, ayúdanos a entender lo que tú estableces en tu palabra y que todo sea para tu honor, para tu honra. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos haces esos vasos de honra por la pura misericordia que es en Yeshua, nuestro Mesías. A ti nos encomendamos. Amén. Muy bien, hoy toca la porción de lectura que se llama Core, que está basada en Números capítulo 16 en adelante, y vamos a ver un tema ahí que creo que es muy importante, no porque nos distingamos en rebelión, sin embargo admitiendo que sí podemos caer en diferentes niveles, ¿verdad?, de rebelión. Y pues que el Señor tenga misericordia, que nos ayude a poder comprender cómo es que Él ha establecido un orden. Habíamos hablado hace unas semanas acerca de orden, y esto tiene mucho que ver con esta enseñanza tiene mucho que ver con esto, ¿verdad?, con el orden, ¿verdad? Porque precisamente es el orden, cuando estamos en el orden establecido por el Eterno, es cuando no estamos en rebelión. El salirnos de los órdenes establecidos por el Eterno es lo que hace que nosotros caigamos en rebelión, que vayamos en contra de lo establecido, de la autoridad que el Señor Él ha diseñado, Él ha ordenado precisamente. Bueno, vamos a leer un poco acerca de esto, ¿verdad? Es muy amplio el tema. Creo que espero, ¿verdad?, que nos quedemos con la esencia de todo esto y que vayamos pues cada quien también escudriñando en este tema. Esto es sumamente importante para nuestra relación con el Señor, porque vemos que precisamente entrar en rebelión trae un juicio muy serio, muy fuerte de parte del Eterno para los que se rebelan. Entonces no debemos de caer en rebelión, debemos entender lo que es la autoridad ahora sí que puesta por el Eterno. Sabemos que hablando de autoridad es un tema que pues es muy delicado, porque mucha gente se ha sentido a través de años que ha sido abusado por las diferentes autoridades, sea en las mismas congregaciones, como en el gobierno, como en sus propias casas por los padres, ¿verdad? Entonces vemos que hay una falta de entendimiento de lo que es ser autoridad, también estar sometido a autoridad y no caer en la rebelión que nos muestra la palabra. Entonces esto es muy serio, muy importante, y creo que es verdaderamente un fundamento para nosotros el que el Señor nos revele cuál es la posición que tenemos cada uno en todo lugar que nosotros estemos. Esto es muy importante. Aún si estás en autoridad, hay una ¿cómo se dice? Una responsabilidad pero muy grande, porque el Señor te está dando esa, vamos a decir, esa posición. Hay una responsabilidad muy grande delante de Dios, el de ser autoridad. Entonces, para todos lados, esto es importante, ¿verdad? Y es algo que nosotros, no lo voy a leer en la palabra, pero sí lo quiero comentar. Es algo que nosotros aprendemos a través del rey David, ¿verdad? Porque el rey David supo estar bajo autoridad, y también ahora sí que violó la autoridad que tenía, supo someterse, no fue un buen líder en alguna ocasión, cuando el asunto de Betsabé, principalmente más allá del adulterio, todo lo que hizo por encima de eso, por su autoridad, que aún asesinó a uno de sus fieles. Pero también, así como supo someterse, supo también a la hora de equivocarse, arrepentirse. Entonces trajo consecuencias muy serias. Todo lo que tiene que ver con autoridad
es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender la lección. Que el Señor nos ayude a que sea así. Vamos a empezar con esto, ¿verdad? Dice la rebelión de Core o Cora. Core quiere decir rasurado, puede ser también como calvo, alguien que ha raído su cabello. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Eterno. Dice, número 16, del 1 al 3. Dice, Core, que es calvo, significa calvo. Ben, Itzar, Ben quiere decir hijo, es la Biblia textual esta. Hijo de Coat, hijo de Leví. Captó a Datán y a Virán, hijos de Eliab. Y a On, hijo de Pelet, Ben Pelet, de los hijos de Rubén. Y se rebelaron, se alzaron, se levantaron contra Moisés. Esto es lo que en estos pasajes nos está enseñando y se repite algunas veces. Se rebelaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel. Aquí nosotros podemos ver que el escrito dice se rebelaron contra Moisés, pero la enseñanza nos muestra que en realidad la rebelión de Core no fue contra Moisés, fue directamente contra Yahweh, contra Elohim, contra el Todopoderoso. Porque así es la autoridad. Cuando la autoridad es puesta por el Eterno, la autoridad está respaldada por el Eterno. Y hay algo ahí muy importante, porque la autoridad sea ejercida bien o mal, el Señor es el que la va a respaldar, el Señor es el que la va a enjuiciar. Si nosotros nos rebelamos contra la autoridad establecida por el Eterno, en realidad nos estamos rebelando contra el Eterno. Y ahí es donde está el gran problema, ¿verdad? Que nosotros no caigamos en rebelión contra Elohim, contra Dios. Entonces dice, se rebelan contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel. Entonces hacen, ¿verdad? Ahora sí que este grupo para rebelarse contra la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Sigamos adelante. Y dice, eran príncipes de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre. Se rebelaron contra Moisés y Aarón. Aquí hay algo muy importante, porque cuando estamos hablando de que ellos también eran autoridad, tal vez alguien que se siente completamente, ahora sí que en una posición muy baja, no tendría la fuerza o el valor para poderse ir en contra de la autoridad establecida. Sin embargo, ellos tenían cierta autoridad y se sintieron como con derecho a poder ir contra la autoridad puesta por Dios. Entonces aquí es muy importante que nosotros podamos comprender la posición en la que estamos, que no nosotros tengamos que ser ahora sí que disciplinados como para entender. Cuando pasa ese tipo de cosas, normalmente viene humillación, una humillación muy fuerte. En el caso de Core, porque se pasaron ahora sí de lo que estaba a su nivel, no solamente fue una humillación, en realidad fue un juicio, y fue juicio de muerte. Fue algo muy tremendo, muy duro, ¿verdad? Ay, caray, pues sí está la mosca latosa. Aquí dando lata. Muy bien, sigamos. Entonces dice, príncipes de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre. Entonces no eran cualquiera. Y aquí es donde es lo importante. Entender la posición que tenemos y cómo es que debemos de ser verdaderamente respetuosos, tenerle honor, ahora sí que someternos a las autoridades, aún nosotros tengamos autoridad. Se rebelaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ya basta de vosotros, porque todos los de esta asamblea son santos y Yahweh también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación de Yahweh? Entonces, aquí vemos algo muy especial, porque dice, todos los de esta asamblea son santos. Efectivamente, podría decirse que sí. Yahweh también está en medio de ellos. ¿Y estaba Yahweh en medio de ellos? Sí, sí estaba en medio de ellos también. Yahweh estaba en autoridad sobre todo, ¿verdad? Y sí, efectivamente, de hecho, todo el que está en el pueblo del Señor, que ha sido comprado por la sangre del Mesías, ya automáticamente al tener esa
ahora sí, esa calidad de hijo de Dios, de hijo de Elohim, de ser injertado al pueblo de Israel, según nos explica Pablo, tanto en Romanos capítulo 11 como en Efesios capítulo 2, efectivamente ya son santos, ya son santos. Todos los que son del pueblo de Israel, del Israel bíblico, ¿verdad? Son santos del Señor, están apartados. Santo quiere decir, viene una palabra, ¿verdad?, que es kadosh en hebreo, que quiere decir ser apartado, y aún más importante, en primer significado es ser diferente. Ser diferente. Entonces, ellos, como siendo parte del pueblo y siendo también príncipes, estando en esa posición de liderazgo, claro que sí eran santos, pero aún en esta posición que ellos estaban, no estaban por encima de Moisés ni tampoco de Aarón, porque el Eterno los estableció a ellos como autoridades. Entonces, cuando nosotros vemos el juicio tan severo, nos damos cuenta de la importancia que Dios le da a este asunto de las autoridades. Y nosotros tenemos que comprender que no es cosa de hombres, no es cosa de que alguien se pueda jactar porque tiene cierta autoridad, aún en la misma casa, en el hogar, en la familia. Vamos a hablar de diferentes tipos de autoridad, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en eso y nos damos cuenta que aún en el hogar, donde está padre y madre, que el padre está por encima, ¿verdad?, en la autoridad en el hogar, tampoco se puede abusar de la autoridad como padre, porque hay una autoridad establecida por Dios, pero también hay exigencias establecidas por Dios para esa autoridad. Entonces no nos podemos ahora sí que abusar de esa autoridad que el Eterno nos está dando. Ahora, hay que entenderlo muy bien esto y verdaderamente saber ejercer autoridad, así como someterse a autoridad. La palabra de Dios nos habla muy claramente que todos nos tenemos que someter unos a otros. Nadie puede estar sin sujetarse a otra persona, ¿sí?, a otra autoridad aún. Todos debemos de estar sujetos. La palabra del Eterno establece que así es. Porque hay quien dice, no, es que yo me sujeto a Dios. Bueno, si te sujetas a Dios al que no es, yo te lo podría poner de esa manera, es necesario que aprendas a humillarte y sujetarte al que sí ves. Y entender que aún a la autoridad que nosotros nos sujetamos, igualmente nosotros siendo autoridad, no somos perfectos. No hay autoridad puesta por Dios, por Elohim, que sea perfecta. No hay. Todos tenemos defectos. Nuestros padres, que debemos de honrar y que es un mandamiento, nosotros cuando vamos creciendo, nosotros podemos entender que nuestro padre y nuestra madre no son perfectos. Sin embargo, la posición de nosotros es la misma. Tienes que honrarle y someterte a esa autoridad. El hecho de que haya errores en las autoridades nunca jamás va a ser un pretexto para podernos sublevar, para podernos rebelar contra esa autoridad. Siempre y cuando, ¿verdad?, no vaya, ahora sí que abiertamente en contra de lo que el Señor ha establecido. En este caso, su palabra, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay ejemplos, ¿verdad?, que no se pudieron sujetar a las autoridades, en la Biblia me refiero, no se pudieron sujetar a las autoridades porque estaba por encima de la autoridad aún, ¿verdad?, puesta por Dios, lo que Dios establece. ¿Se acuerdan de Pedro, verdad?, que estaba ahí en el concilio, estaba con los sacerdotes, con todas las autoridades de Israel, y claramente en el libro de los Hechos, lo repite 2 veces, le dice, yo no puedo sujetarme a los hombres, ¿verdad?, antes a los hombres que a Dios. Entonces no pudo hacer caso de que le dije, en esa prohibición de que no estuvieran predicando en el nombre de Yeshua el Mesías, ¿verdad?, porque aún la autoridad se lo haya pedido, porque era más importante lo que Dios había pedido. Sin embargo, no quiere decir que se iban a revelar a todo lo que ellos representaban como autoridad, aún siendo autoridades que dejaban mucho que desear. Entonces ahí hay que tener discernimiento en qué sí y en qué no. Pero en general, hasta donde yo lo veo en la palabra de Dios, el sujetarse es algo muy, pero muy importante y es fundamental para nuestras vidas.
¿Ok? Sigamos adelante. Dice, todos los de esta asamblea son santos y Yahweh también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación de Yahweh? Vamos a ver, cuando vemos la humillación ante la calamidad, ¿verdad? Así se identifica en la palabra, porque fue una calamidad, fue algo terrible que sucedió, porque tanto Aarón como Moisés entendieron que la rebelión de Coré y de esos varones tenía que ver con una rebelión directa contra Elohim, contra Dios. Entonces, inmediatamente ellos se postraron. Vamos a ver cómo lo dice. En el 16:4 de Número de Bamidbar, dice, y lo oyó Moisés y cayó sobre su rostro. ¿Sí? Cayó sobre su rostro. La rebelión de Coré era tan grave que automáticamente Moisés, en lugar de defenderse, no, es que yo soy la autoridad, Dios me puso a mí. Lo que hizo inmediatamente, porque sabía la consecuencia, Moisés sí entendía lo que era estar sometido en autoridad, sabía que lo que él estaba haciendo no tenía que ver con él, tenía que ver con los designios de Dios, y sabía que la actitud de Coré y de todos sus seguidores iba a traer un juicio muy fuerte, muy severo. Por eso dice la palabra que cayó sobre su rostro, se dejó caer sobre tierra en humillación para que no viniera el juicio del Eterno. Sin embargo, el juicio del Eterno se dio. Ok, entonces, cuando nosotros vemos todo alrededor, no voy a profundizar en toda la enseñanza de, ¿cómo se llama?, de lo que menciona la Torah. Es muy amplia y sí muy importante, pero me quiero enfocar más al orden que el Señor está estableciendo para nosotros en este tiempo. Y dice, pues, cuando nosotros vemos la rebelión de Coré, nosotros identificamos que tiene que ver con orgullo, con celos, con envidia, ¿sí? Entonces, con una ambición que es ahora sí que enferma, no correcta, porque hay una ambición que pudiera ser buena. Supongamos en nosotros estar ambicionando tener una posición grande en el reino de los cielos. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno. La palabra del Señor nos incita, ahora sí que nos invita a que nosotros participemos de obedecer su ley y a los profetas, a la ley y los profetas, para que tengamos un lugar grande en el reino de los cielos. Lo dice el Mateo capítulo 5, versículo 18 y 19, ¿verdad? De hecho, el pasaje es desde el 17 hasta el 20, pero es bien claro que es bueno ambicionar el que nosotros seamos grandes en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eso se va a distinguir aquí en la tierra. ¿En qué? En que seas obediente a la palabra, que seas manso, que seas humilde, ¿verdad? Que te sepas someterte, que entiendas autoridad, etc. La palabra es muy clara, porque la palabra del Señor dice, no, en mi reino tiene que ver con que el que se humille más, ese va a ser el más grande. El que sirva a todos, ese es el más grande. No es como en el mundo, ¿verdad? En el mundo vemos que el Señor, nuestro Mesías, lo explica muy bien. Dice, aquí en el mundo todos los grandes son servidos por los que son menores. Pero en el reino de los cielos no es así. No es así. Entonces, el más grande va a ser el más humilde, según yo tengo entendido, ¿verdad? Entonces, así es como tiene que ser. Cuando nosotros vemos a Moisés, habla la palabra de Dios que él era sumamente el más manso de todos. Mi siervo el más manso. Era muy humilde Moisés. Entonces, vemos que Moisés estaba en esa posición porque tenía una cualidad, tenía algo especial delante de Dios en su corazón. Y el Señor, ahí sí, ¿verdad? Él reconoce quién es quién según lo que está en nuestros corazones, no según lo que vemos, porque somos engañosos. Realmente nosotros no expresamos ni vivimos tal cual somos. Tenemos nuestras reservas, pero delante de Dios todo es desnudo, dice la palabra. A Él no lo vamos a engañar. Y Él conoce perfectamente nuestras motivaciones. Vamos a ver. Cuando vamos al 16:44, dice así: Yahweh dijo a Moshe, sepárate de esta asamblea y yo los destruiré a una.
pero ellos cayeron de bruces. Otra vez, ¿verdad? En ese corazón manso que tenía Moshe, él cae en intercesión, cae en humillación, para que no venga el castigo sobremanera, ¿verdad? Sobre todo el pueblo aún. Y dice, Moshe dijo a Aarón, toma tu incensario, pon fuego en el altar, pon incienso sobre él, apúrate con él a la asamblea para hacer expiación por ellos, porque furia ha salido de Yahweh y la plaga ya ha comenzado. Fíjense la severidad. Cuando nosotros vemos un juicio tan grande, tan fuerte, tenemos que meditar. Ahora sí que, ¿qué fue lo que propició que el Señor actuara de esa manera? Porque Él en su amor, justicia, bondad, completo celo, como todo lo que tiene que ver con el Señor, siempre va a actuar en lo correcto. Siempre va a actuar en justicia. No se va a equivocar. Jamás. Nosotros aún pensemos que es injusto algo, no podemos pensar de esa manera, porque el Señor lo está decidiendo y lo está llevando a cabo. Es por eso que nosotros tenemos certeza de que actuó correcta y justamente. Amén. Muy bien. Entonces, vemos la actitud otra vez de Moshe, aún de Aarón, para humillarse delante del Eterno. Muy bien, vamos a continuar. Y sigue. Y ellos se dijeron uno al otro, vamos a nombrar jefe que nos devuelva a Egipto. Moshe y Aarón cayeron de bruces, dice el versículo 5, delante de toda la congregación reunida de los hijos de Israel. Yacochúa, hijo de Nun, perdón, esto es en Números 14, porque vemos ahora sí que una situación de rebelión también en el capítulo 14, en la porción de la semana pasada, y la actitud fue exactamente igual, ¿verdad? Y vemos que Yeshua, el hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, rasgaron sus ropas también. Veamos, en el 26 dice, Moshe y Aarón se fueron de la asamblea, fueron al tabernáculo del testimonio y cayeron de bruces, y la gloria de Yahweh apareció a ellos. Vemos repetidas veces cómo es que Moshe tiene ahora sí que esa cualidad de aprender a humillarse, y esto es bien importante, automáticamente, instantáneamente, cuando ve la calamidad, cuando ve el pecado, cuando ve que va a haber juicio, cuando ve que va a haber retribución. Esto habla de la sabiduría de Moshe, la capacidad tan grande que tenía para discernir lo que iba a hacer Dios, porque él conocía a Dios, él conocía lo que decía su Torah, su instrucción, y él sabía que en ciertas situaciones el juicio era inminente, iba a venir ahora sí que como lo dice la misma palabra, con furia, con mucha ardor, con verdadero juicio y disciplina para con su pueblo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender cuándo es que no podemos pasar límites, debemos de parar. Entonces, ¿sabes qué? Hasta aquí, yo no puedo seguir más, porque el juicio del Señor se avecina, ya está cerca. Las cosas están muy, pero muy mal, porque están en rebelión contra lo establecido por el Señor. Muy bien, sigamos. Las lecciones de vida son para ser aprendidas y no olvidadas. A mí me llamó mucho la atención esto, ¿verdad? De estos pasajes, porque vemos a Josué, ya que no está Moshe, que precisamente cuando hay una situación de este tipo, dice la palabra que Josué, Yacochúa, rasgó sus ropas y cayó con el rostro en la tierra delante del arca de Yahweh hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y pusieron polvo en sus cabezas. ¿Por qué? Pues porque había una situación difícil, había pecado en el pueblo y sabían que habían estado fallando en las guerras, estaban fallando en su propósito, porque había algo que no estaba bien. Entonces es necesario que nosotros tengamos el discernimiento para poder entender cuándo es necesario humillarse, cuándo es necesario ahora sí que aventarnos al suelo, automático, rápido, porque la situación no es agradable delante del Eterno. Muy bien, sigamos. Ya lo leímos, ¿verdad? En el 5, en el 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro
Y habló a Core y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Me llama mucho la atención esto, porque también David, siendo tentado por la gente que le rodeaba, se le dijo: tú eres el ungido, tú eres el escogido por el Señor, tú puedes hacerlo, mata al rey Saúl, pero no lo hizo. Cuando vemos a Moshe en esto, aquí hay una enseñanza bien grande, porque no dice: yo voy a defenderme, yo te voy a comprobar que yo soy. No, el Señor va a escoger, el Señor va a decidir, el Señor va a decir quién es el santo, quién es el que es suyo. Entonces, aquí es algo muy importante, porque si realmente hay un llamado, algo que el Señor encargó, el Señor va a respaldar. No hay por qué pelear. No hay por qué pelear. Esto es muy importante, ¿verdad? Sigamos adelante. Lo voy a nomás pasar, ¿verdad? Pero me voy a enfocar. Aquí está toda la historia de Levítico 16. ¿Sí? Pero mejor me voy a ir directamente. Ahí está otra vez, ¿verdad? En el 16:22. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre que pecó y te está airando y te estás airando contra toda la asamblea? Viene esa palabra de intercesión, ¿ok? De parte de Moisés. Y vemos, ¿verdad?, que son tragados. Voy a leer la última parte, nada más para que se tenga esta información. Hay que leerlo todo. Espero que todos hayan leído la porción de lectura. Se envía todos los lunes, ¿verdad? Entonces hay que leerla, ¿verdad? Vamos a leer el final. Sigue hasta el versículo 50, pero aquí hasta donde fue el juicio del Señor tragando a los de Core. Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres, dice Números 16:30, de estos hombres malvados, y no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con todos sus pecados. Y aconteció que al terminar de hablar todas estas palabras, el suelo que estaba debajo de ellos fue partido, y la tierra abrió su boca, y se los tragó a ellos y a sus hijos y a sus pertenencias, y ellos con todo lo que poseían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y desaparecieron del medio de la congregación. ¿Ok? Y sigue la historia, ¿verdad? Pero aquí es muy importante entender qué es lo que hicieron y cuál fue el juicio. Ahí es donde me quiero enfocar, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos que tener ese discernimiento para no estar ahora sí que hablando de más del que está por encima de nosotros. Y esto es una lección muy importante, porque si aprendemos a someternos a autoridad, vamos a poder ser una verdadera autoridad, ¿sí? Y no abusar de lo que el Señor nos está dando. Todos, completamente todos, vamos a estar en algún momento en autoridad, y hay que aprender a estar en autoridad en todos los niveles, en nuestros trabajos, en la sociedad misma, en el gobierno en el que estamos, en las congregaciones, en la familia, en las escuelas, en todo lugar que vamos hay autoridades, y tenemos que aprender a tratar con ellas. Tenemos que aprender a entender cuál es el propósito del Señor establecer autoridades. En lo particular, a mí, yo tengo que aprenderlo, cada uno de nosotros, para sabernos mover en todo lugar sin ofender, sin ahora sí que ensuciar lo que el Señor establece. Nosotros como hijos del Eterno, como ahora sí como pueblo de Israel, no nos podemos mover como todos. Mucha gente se cree con derecho a estar insultando, criticando, dando sus puntos de vista a las autoridades que tienen. Pero no es así para Israel. En Israel es diferente. Por eso es que el pueblo de Israel es santo, es Kadosh, es un pueblo diferente. Eso no quiere decir que no nos demos cuenta de que hay cosas que están mal. No quiere decir que estemos de acuerdo. Aquí el asunto es de que el Señor, para que yo pueda callar mi boca y no estar hablando en contra de autoridades, el Señor tiene que tratar conmigo y verdaderamente entender que yo no estoy para eso, yo estoy para otra cosa.
Yo estoy en una, ahora sí que con una actitud y con un papel a desempeñar diferente. Diferente. ¿Cómo es que trata el Señor con nosotros? Pues la palabra del Señor es muy clara. Todos los que la palabra del Señor vemos que actuaron con mansedumbre y humildad, ¿verdad? El Señor los guardó, los bendijo. Al soberbio, al rebelde, lo trató con severidad. En el pueblo del Señor requerimos ser mansos y humildes. Esto es muy importante. Y si te vas a rebelar, rebélate contra el pecado, rebélate contra la misma rebeldía, rebélate contra el egoísmo, contra la soberbia, ¿sí? Tú haz, ¿verdad?, una lista contra lo que te tienes que rebelar, ir en contra, pero que es a favor del Eterno, a favor de la palabra de Dios. Amén. Muy importante que podamos comprenderlo. De Yahweh viene la autoridad. Vamos a ver, en el Proverbios 8:15 dice así: por mí reinan los reyes y los príncipes administran justicia. ¿Por quién? Por Yahweh. Por Yahweh. Tiene que ver con un contexto de la sabiduría, ¿verdad? Pero sabemos claramente que la sabiduría misma es Él. Él es la inteligencia, Él es la sabiduría, Él todo lo conoce. Dice, por mí reinan los reyes, ¿sí? Él quita y los pone. Él es el que los establece. Vamos a ver. Cuando vemos a Daniel 2:20, y Daniel me gusta mucho, vamos a leerlo. Dice, Daniel pues habló y dijo, bendito sea el nombre de Eloha por los siglos de los siglos. Suya es la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y las edades. Él quita los reyes y establece los reyes. Él da la sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Esto es muy importante. Si Él es nuestro creador, ahora sí que entendamos que nuestro cerebro lo creó Él. Él fue el que dio la capacidad de poder absorber información, de poder adquirir experiencia, de poder tener capacidades. Nadie se va a poner en contra de Él. Nadie lo va a poder soportar ni tolerar. Nadie lo va a aguantar, porque Él es todopoderoso en sí mismo. Él es la sabiduría, Él es el poder, Él es la justicia. Entonces, cuando vemos que la palabra nos habla de esto es tan importante que venga de parte de Daniel, porque Daniel tiene una característica que está muy relacionada con nosotros. Él estaba en dispersión, él estaba en sometimiento a un gobierno completamente pagano. Y él entendió que tenía que someterse a ese gobierno pagano, completamente perverso, porque Dios designó que así fuera. Y él sabía, él tenía la revelación que Nabucodonosor, que fue el primero con el que reinó sobre el pueblo de Judá, ¿verdad? La casa de Judá, que fue llevado, ahora sí que, ¿cómo se dice? Que fueron expatriados, fueron llevados en cautiverio a Babilonia, ¿verdad? Por designio de Dios. Ni siquiera Nabucodonosor mismo, que era perverso, que era, ahora sí que no temeroso de Dios, pero aún de él se aprenden enseñanzas que también entendió que su poder estaba bajo la autoridad de Dios. Daniel tuvo esa revelación. Nosotros, si verdaderamente fuimos comprados con la sangre del Mesías e injertados en Israel, nosotros ahorita no estamos en una nación establecida, estamos dispersos entre las naciones, igual que Daniel lo estuvo en Babilonia. Nosotros aquí tendríamos que, ahora sí que, entender lo que era Daniel y cómo es que se sometía a esa autoridad, pero jamás dejó de adorar al único Dios verdadero, ¿sí? Y él entendía que Yahweh, nuestro Elohim, quita los reyes y establece los reyes. Él da la sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. De él viene. Veamos otro versículo. En Daniel 4:17 dice así: esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino
de los hombres y se lo da a quien le place. Se lo da a quien lo place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Y así lo hace el Señor. En este tiempo, ¿verdad?, que se comenta tanto acerca de lo que va a pasar aquí con el país del norte y que quién va a gobernar, que si conviene el candidato de los demócratas o conviene que se quede el de los republicanos, que si nuestro presidente está haciendo bien las cosas o no, que si lo van a quitar supuestamente, cosa que no creo que vaya a suceder, pero bueno, ¿sí? Y tantas cosas que se hablan acerca de las autoridades. Cuando nosotros podamos, lo único que deberíamos de hacer como pueblo del Eterno es clamar a Él por misericordia, porque Él es el que va a quitar y Él es el que va a poner. Él va a permitir que la persona siga gobernando o que sea cortada y poner otro, de acuerdo a sus propósitos y sus planes. Y esto tenemos que llegar a la conclusión, ¿verdad?, que efectivamente Él domina sobre el reino de los hombres, completa y totalmente. Aunque se tenga agenda de que se va a suceder esto, que si la vacuna va a tener nanotecnología o no, que si te van a manipular, por favor dejémonos de tantas vaciladas, por no decir de otra manera, ¿sí? Y entendamos que estamos bajo autoridad de la única y verdadera autoridad que es por siempre, Yahweh de los ejércitos de Israel. Tenemos que entender cuál es nuestra posición y que el Señor tenga misericordia para que el que gobierne siga permitiendo que el Evangelio sea, ahora sí que, llevado a otros lugares. Eso nos debería de preocupar, porque lo que no tenemos injerencia, no podemos ahora sí que manipularlo o cambiarlo. Vamos a dejarlo en manos del Señor, vamos a dejarlo en manos de Él. El pueblo del Señor es minoría, ni siquiera por votos va a hacer lo que tú quieras, ¿sí? No es así, no trabaja de esa manera, ¿sí? El Señor quita y pone autoridades, amén. Espero que estés de acuerdo y que no, ahora sí que no caigamos en estar hablando lo que no debemos, lo que no nos corresponde, en lo cual no tenemos autoridad. Me llama mucho la atención porque nos metemos en asuntos que no son de nuestra autoridad, no está en nuestra esfera de autoridad. Sin embargo, lo que sí está en nuestra esfera de autoridad en cuanto a ejercerla y someternos, no lo hacemos. Fíjense qué tremendo. Deberíamos nosotros de enfocarnos a entender cuál es nuestra esfera de autoridad, en lo que nos debemos someter y dónde debemos ejercer autoridad y cómo lo tenemos que hacer, en lugar de estarnos metiendo a cosas que no nos corresponden y que estamos hablando cosas que no entendemos aún a veces, ¿sí? Es muy importante que nosotros como pueblo maduremos en ese sentido, empecemos a crecer en ese sentido, no nos dejemos llevar. Si ahorita más que en cualquier otro tiempo se distingue porque estamos desinformados, tanta información nos ha hecho que estemos desinformados. Son tantas las corrientes que hablan de los temas que en realidad empezamos a dudar, bueno, pero es que también se dice así, pero acá y allá, y no tenemos ni la capacidad para poder discernir todo lo que se dice y empezar a retener lo bueno, ¿sí? Por eso es tan importante el que nosotros estemos sometidos a autoridad y orar por nuestras autoridades para que puedan discernir qué es lo que más conviene y no dejarnos llevar, ¿sí? No dejarnos llevar. Otra vez voy a poner el ejemplo de la familia, ¿sí? Es como cuando se está la mamá y los hijos y tienen su autoridad. Ahí está el padre de familia, temeroso de Dios, sometido a Dios, el cual va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para traer, ahora sí que, la dirección en el hogar, porque así debe de ser. Pero ya dije, un varón que es temeroso de Dios, conocedor de la Torah, que verdaderamente tiene temor de Yahweh, ¿sí? Y entonces Dios empieza a hablar. No puedes salirte de ese orden, porque en ese orden es el que Dios establece para bendecir a la familia.
Y también ese hombre, ¿verdad? Claro que pertenece a una congregación de santos y claro que entiende que tiene que someterse también a esa congregación de santos. ¿Por qué? Pues porque nos gusta estar en manipulación de la gente y hacer lo que nos dé la gana. No, porque Dios así lo establece. Porque así Dios lo establece y todos tenemos que someternos los unos a los otros. Amén. Espero que allá en casita estén diciendo amén. Todas las mujeres digan amén. Amén, amén. Todos los niños y los varones, las señoritas, las hijas y hijos, amén, se tiene que decir. Así es. ¿Sabes qué es lo que pasa? Principalmente cuando a nosotros no nos gusta escuchar estas enseñanzas, hay soberbia, hay orgullo, somos ególatras, creemos que nosotros somos los que tenemos que estar siempre al frente y dominar y mandar, y no es así, no es así. Vamos a ver, sigamos. En el Salmo 75, vamos a ver lo que dice, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Elohim es el juez, y a este humilla, y a aquel enaltece. Caray, fíjense qué tremendas palabras. Entonces, si cuando nosotros estamos pasando por tiempo de humillación, qué bien sería que volteáramos a ver al que humilla y al que enaltece, y le preguntáramos: Señor, ¿por qué estoy pasando por esta humillación? Muéstrame lo que tengo que aprender, porque tú eres el que humillas y tú eres el que enalteces. Amén. Fíjense qué tremendas palabras, pero así es. Todos somos iguales. Me acuerdo cuando era niño, nosotros jugábamos, ¿verdad? Y había pues diferentes, los vecinos éramos diferentes y todo, ¿no? Pero nosotros como niños pensamos, sin conocimiento de la palabra, etcétera, no, todos somos iguales, ¿sí? Para que no hicieran menos a otro y todo eso, ¿no? ¿Sí? Pero la realidad de las cosas es que esto no es cosa de niños. Y sin embargo, nosotros ahora, como niños, empezamos a defender creyendo que todos somos iguales. Y la realidad que en cuestión de autoridad y de los llamados que el Señor establece para ciertas personas, no somos iguales. Que la gracia del Señor sea para todos, para que te arrepientas de tus pecados y vengas a salvación por medio de los méritos de Yeshua. Eso sí es para todos. Ahí no hay ni esclavo, ni tampoco el que esté en señorío, ni hombre, ni mujer, ni tampoco judío, ni gentil. Todos son por medio de la gracia del Eterno, a través de la misericordia que es por los méritos de Yeshua. Amén. Entonces, cuando entendemos esos, en realidad no es que todos seamos iguales. La pregunta es, ¿todos somos iguales? Y la respuesta es, no, no todos somos iguales. Y hasta el día de hoy, el hombre es diferente a la mujer. Así es, el niño es diferente al anciano, ¿sí? El que está en autoridad ejerce su papel en diferencia que el que no está en autoridad. La responsabilidad del que está en autoridad es diferente que al que no está en autoridad. No todos somos iguales y no todos nos toca hacer lo mismo. Esto es muy importante. Core alegaba que nosotros no somos santos también, que Yahweh no habita en medio de nosotros, y todo era así. Pero con que sea eso que sí, la diferencia era puesta por Dios en Moisés y en Aarón. En Moisés y en Aarón. Y Core no era igual que Moisés ni Aarón, aunque era del mismo pueblo. Y ahí es donde entra que nosotros tenemos que tomar esta sabiduría, este conocimiento y poder comprender en dónde nos ha puesto el Eterno. ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer? También sucede que hay personas que están en autoridad y no saben ejercer la autoridad por temor. No pueden ejercer la autoridad porque no quieren ser, ahora sí que, de peso para los que están debajo de él. Para ser autoridad se tiene que aprender también. No es
no es muy sencillo. Tienes que ser tratado por Dios. Mucha gente se cree que tiene, ahora si yo tengo la madera de líder, dicen, bueno, también tal vez sí, para abrir empresas, para emprender negocios, para adelante, que ejerzan su autoridad y su liderazgo. Pero en las cosas del Eterno no es así. No es así. Hay algo muy importante. Me encanta la historia de Moisés, de Moshe. ¿Por qué? Él no quería ser líder. Él no quería. No, yo no quiero. Además, no sé ni hablar. Me da miedo. ¿Sí? Y el Señor lo tuvo que empujar a tomar el liderazgo. Y aprendió a ser el líder. ¿Sí? Y tuvo que ser, ahora sí que, bajo la mano de Dios, mostrándole el poder de Él, que Él iba a estar con Moisés, con su vida, y aún le iba a arrimar, ahora sí que le iba a obsequiar, que iba a trabajar juntamente con Aarón. Y con todo y eso, todavía decía, no, espérame, yo no quiero. ¿Sí? Me llama mucho la atención y me da un poquito de temor, si no es que mucho, esas personas que se les gusta proyectarse para poder obtener liderazgo dentro de las congregaciones. Cuidado, esto es muy serio. En el mundo está bien, sube y escala y tú quieres ser el gerente y tienes que haz lo que quieras allá. Pero si eres temeroso de Dios, aún eso lo harías con mucho cuidado. Aún eso lo harías con mucho cuidado. Entonces, tengamos muy presentes las lecciones que nos da la palabra del Eterno. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 10. Veamos. Dice ahora, sí, está bien. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, lo leemos lo de azul, por favor. Él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Entonces no fue designio de hombres, es designio del Eterno, es designio de Dios. Él constituyó. No constituyó Pablo, no constituyó Pedro, no constituyó ni siquiera Moisés en su tiempo. No, ellos no constituyeron nada. El que hizo las cosas por designio divino, ¿verdad? Él es el que establece. Él es el que pone, ahora sí que vamos a ponerlo de esa manera, ¿verdad? Él es el que pone el orden dentro del pueblo del Señor, de la congregación de los santos. Vamos a ver. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. A fin, y fíjense, tiene un propósito. No los pone nada más porque sí. Tiene un propósito. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, a los kadoshim, a los apartados, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud del Mesías. Amén. Entonces hay un propósito. Hay un propósito. No quiero empezar a hablar mal de nadie. Simplemente es lo que es. Alguien se puede decir que él es apóstol, pero no es por lo que se diga. El que tiene esa, vamos a llamarlo, unción de apostolado, llamado, el que ha sido levantado por Dios para el apostolado, no necesita ni siquiera el título. Él va a ejercer su ministerio como tal. Y así es. El profeta no tiene que andar inventando profecía, ni dando palabras positivas. El que es profeta recibe palabra de Dios y la da. ¿Para qué? Con el fin de perfeccionar a los santos. El que es evangelista, el que tiene ese don, lo va a ejercer y se le da. El que es pastor va a tener cuidado del rebaño. El que es maestro enseña. Está muy sencillo de entenderlo. No tenemos por qué estar queriendo subir, ¿verdad? No, yo quiero ser esto o el otro. No, el Señor nos va a poner donde nos corresponde y aún nos va a pulir. Es más, hay muchos que estamos ejerciendo algún papel y no estamos aptos, pero el Señor nos va perfeccionando. Porque tiene que misericordia. ¿Y para qué?
para la perfección de los santos. Ni siquiera es para uno. Ni siquiera es para uno. Si tienes algún don, es para que lo des. Así de sencillo es. Es para que lo uses en beneficio de la obra del Eterno. Amén. Aleluya. Gloria al Eterno, porque todos comprendimos. Muy bien. 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones. No voy a hablar de los dones. Pero el mismo Espíritu es el mismo. Pero el Espíritu es el mismo, perdón. Y hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Hay diversidad. Y estaba Aarón, que era el sumo sacerdote, sus hijos, que eran los sacerdotes. Ahora sí que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Todo es desde siempre, así es. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios, un Elohim de orden. Y cuando vemos lo que dice la palabra del Eterno, allá en los cielos, en el reino que está en los cielos, también hay un orden. Y hay arcángeles, y hay ángeles, y están los santos, y están esto, y está el otro. Todo en un orden establecido. Nada está fuera de orden. Entonces dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de qué? Para provecho de lo mismo que vimos en Efesios, para provecho del pueblo, de la congregación de los santos, para bendición y edificación de la congregación de los santos. ¿Para qué estaba Core? Core tenía una posición de liderazgo, era para bendición del pueblo, era para administración de las cosas del Eterno y poderlas dar al pueblo. Pero él dijo, no, yo quiero estar en otra posición, y quiso quitar al que Dios no quitaba. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Vamos a ver en Gálatas 6, 1 al 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley del Mesías. Porque el que se crece en algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Fíjense qué tremendo. Entonces, Core, venimos del número 16, Core se creyó algo, pero en esa posición no era nada. No se le estaba pidiendo. Hay algo muy importante ahí. No podemos tomar las cosas santas del Eterno como si fuera una empresa, como si fueran posiciones, ¿cómo se dice? Escalafones en los diferentes puestos. No es así. No es así. Los modelos del mundo no se deben de aplicar en el modelo de la palabra del Eterno, aunque se parezcan. Allá se ejerce de esta manera, aquí se ejerce de otra. Allá el que tenga más, ¿cómo se dice? Más productividad o asistencia o lo que sea, aquí no. Aquí lo que el Señor designa. No, pero es que esta persona tiene una capacidad para hablar. No, aquí no es así. Y como muestra, pues aquí estoy yo, porque no tengo esa capacidad. Yo no soy, ¿cómo se dice? Yo no tengo el don de dar conferencias. He aprendido poquito a poquito a través de muchos años y todavía me falta mucho. No es así. Moisés era completamente un tartamudo, pero el Señor lo levantó a que estuviera en el lugar que estaba. Entonces, tenemos que comprender cómo es que Dios hace las cosas y qué quiere hacer con nosotros. Mi amor, ¿me traes un poco de agua, por favor? Sí. Sigamos. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Fíjense qué tremendo. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo el hombre que sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne,
Gracias, hermano. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sigamos. Muy bien. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Fíjense, este me gustó mucho. Más esperanza hay del necio que de él. En el caminar, en este caminar, ¿verdad? Que no es mucho, ¿verdad? Pero ya tengo varias primaveras por ahí, ¿sí? Me he topado con gente que se dice ser sabia. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque hay más esperanza en un necio que en él. Espero entendamos la lección. Que no nos hagamos sabios. Mejor cállate, guarda silencio. Tú considera lo que fueras y tu propia obra va a hablar por ti. No hay necesidad de que tú mismo te proyectes, ni que te autoadules, ni que digas todo lo capaz que eres. No es necesario. No es necesario, ¿sí? Es muy importante que aprendamos a quedarnos callados. Es muy importante que no arremetamos contra las personas tratando de defendernos a nosotros mismos. Lecciones hay muchas. Mejor callados y esperar que el Señor haga. Porque de Él es, ahora sí que literalmente, este negocio, esta empresa divina le pertenece a Él. Y Él quita y Él pone. Ahorita somos y mañana no. Así es de sencillo de entenderlo, ¿sí? Y si no se quieren quitar, hasta la vida pierden a veces las personas. Así que no es como en el mundo. Romanos 11:25, ¿sí? Esto está sacado del contexto, pero el significado es muy correcto. No seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿verdad? No tengamos en tan grande estima nuestras vidas. No creamos que somos lo máximo. Jamás se va a ver bien que alguien esté diciendo lo inteligente que es, ni lo bonito, ni lo guapo, ni lo sabio. Jamás se va a ver bien, ¿sí? Entonces es muy importante que con humildad, ¿verdad? Y verdaderamente sometimiento a Dios, aprendamos a quedarnos callados. Cuando hemos equivocado, el Señor nos perdona. Venimos delante de Él y nos perdona. Pero es muy importante el no estar hablando de lo que realmente Dios ha hecho a través de nosotros, porque la gloria y la honra debe ser para Él. Amén. Esto es muy importante, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. 1 Timoteo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua el Mesías y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Esto me llama mucho la atención porque dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Mesías, ¿sí? Delira, está mal, va por un lado que no es. Esto es algo bien importante, porque si algún maestro tenemos, es Yeshua el Mesías. La interpretación correcta y adecuada y sana de la Torah a través de Yeshua el Mesías. Así es. No necesitamos estar así que buscando ahí donde en todos lados. No es necesario. No es necesario. Ya que agotemos hasta lo último todo lo que viene a través del Mesías, bueno, pues vamos viendo y vamos a ver que la vida no nos va a alcanzar. Porque ahorita leímos, ¿verdad? ¿Cómo es que es necesario? Lo voy a buscar para presentárselos otra vez. Veamos. ¿Cómo es necesario que nosotros... ¡Ay, caray! No funcionó esto. A ver, permítanme. Fíjense cuánta habilidad tengo. Años con esto y todavía no me cae el 20. Ahí está.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Qué es la expectativa? ¿Qué se está esperando de nosotros? Que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Para allá vamos. De hecho, no nos va a alcanzar la vida. La palabra lo enseña muy claramente. Cómo en esta vida, bajo esta revelación que podamos tener, todavía vemos como por espejo. No vamos a alcanzar hasta cuando estemos cara a cara. Cara a cara. ¿De dónde creen que salió toda esa mansedumbre, humildad de Moisés? Claro que porque estuvo en una cercanía, ahora sí que fuera de lo común, una cercanía con el Eterno, más que los demás, su capacidad de ser humilde era mayor. Porque entre más conoces al Eterno, más humilde vas a ser. Si el conocimiento que estás adquiriendo no es para mansedumbre y humildad, no es correcto. Algo anda mal ahí. De algo nos tenemos que arrepentir. No es así el asunto. Entonces necesitamos aprender humildad. Necesitamos aprender mansedumbre. Y eso es a través del Mesías. Porque así lo dice en Mateo capítulo 11. Y lo dice bien claro, ¿verdad? Aprendan de mí. ¿Qué dice? Que soy manso y humilde de corazón. Y la bendición es bien grande. Y hallarán descanso para sus almas. Amén. Entonces, qué importante es que hallemos ese descanso para nuestras almas. Muy bien. Timoteo 6:4. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, fíjense qué tremendo, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la palabra. Entonces, todo esto, el no tener, ahora sí que estar sometiéndonos a lo que le establece el Señor, nos lleva a otra cosa. Te saltas algo, te va a llevar a otra cosa. Tu rebeldía, la soberbia, el orgullo nos va a llevar a otras cosas. Siempre es así. Pero cuando nos abstenemos de pecar, nos abstenemos con humildad, de mansedumbre, y que el Señor nos ayude, me ayude, ¿sí? La palabra del Señor habla, Él es el que te va a exaltar, Él es el que te va a bendecir, Él es el que levanta. Lo acabamos de leer. Él es el que tira y Él es el que levanta. Él pone y Él quita. Esto es muy importante. Muy bien, sigamos adelante. Y dice en Timoteo 1:5: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Y por favor pongamos mucha atención aquí, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena. ¿Qué dice? Si uno la usa legítimamente. Si uno la usa legítimamente. Entonces aquí está bien claro el consejo del sabio, del anciano, para con el que viene atrás, Timoteo. ¿Sí? La ley es buena si se usa legítimamente. Entonces no le está enseñando que la ley ya no la uses o que la deseches. Jamás. Porque no iría, y voy en este orden, ¿verdad? De esa edad para abajo, no iría en contra de lo que enseñó el Mesías. Que la ley jamás va a dejar de ser. Primero se acaba el cielo y la tierra. No iría con lo que los profetas dicen. ¿Sí? Mi palabra no va a dejar de ser. La hierba se seca, la flor se marchita, mi palabra es para siempre. No iría contra lo que dice la misma Torá. ¿Sí? Su palabra es eterna. No va a dejar de ser. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Que se usa de una forma ilegítima? Sí. Sí se puede usar de una forma ilegítima. El mismo Satanás utiliza la palabra de una forma ilegítima. Gente que se quiere aprovechar utiliza la palabra de una forma legítima. Los demonios conocen la palabra. Falsos profetas, que dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos van a aumentar, van a usar y usan la palabra ilegítimamente.
y quieren decir que la ley ya no es, cuando están yendo en contra de los designios eternos de Dios. Entonces tenemos que entender, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hay una forma legítima de usar la ley y hay una forma ilegítima, errónea de usar la ley. Amén. Entonces, Yeshua es nuestro Mesías, y para que se entienda, todo el que escuche este video no tenga duda, Jesucristo jamás, nunca vino a abrogar la ley ni los profetas. Jamás. Jamás vino ni vendrá eso, sino a levantarla. Ahora sí que levantar el honor del Padre. ¿El qué? El Padre de la Torah, el Padre de la palabra, nuestro Dios eterno. Amén. Entonces esto hay que entenderlo. Entonces, pero dices, pero es que no me cuadran los versículos que dice Pablo en Gálatas o en Colosenses o lo que dice en Romanos. Bueno, el que no te cuadren esos versículos, no puedo tocar el tema ahora, ¿sí? No quiere decir que ahora sí que van a violentarse, romperse y tirarse lo que está establecido por el Señor. Tenemos que comprender las difíciles palabras de Pablo, que muchos transgiversan precisamente por esto mismo, porque son indoctos, dice Pedro. Entonces, si nosotros vemos una contradicción, es porque no lo entendemos, no porque la palabra de Dios haya equivocación. Amén. Podríamos estar de acuerdo en eso, yo creo, ¿verdad? La palabra del Eterno es con toda sabiduría, en toda ciencia, en toda verdad, y es eterna. Y hay una forma legítima de utilizarla. El mismo Mesías es instrumento para enseñarnos esa forma legítima. Amén, aleluya. Sigamos, Filipenses 2:3. No hagan nada por contienda, por vanagloria. No hagan nada por vanidad, sino con humildad de manera de pensar. Fíjense que esta es la Biblia Pechita y lo pone así: sino con humildad de manera de pensar, cada quien considere al otro de mayor importancia que a sí mismo. Esta es la ley del reino. Así es en el reino, ¿sí? Por eso el Señor tuvo esa capacidad de quitarse, ¿verdad?, su manto y hincarse para lavar los pies de sus propios discípulos, siendo que Él, clara y rotundamente, todo el mundo está de acuerdo, Él era mayor que sus discípulos. Pero Él vino a enseñarles a que debemos de ser servidores los unos de los otros. Amén. Muy bien. Vamos a seguir. Cada quien considera al otro de mayor importancia que a sí mismo. Veamos en el 5. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Yeshua, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y aquí es el énfasis que le quiero dar. De esto se podría hablar muchísimo, pero aquí es lo importante: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Yo no vine a ser servido, sino a servir, nos enseña Él. Yo no vine ahora sí que a levantarme como rey por sobre todas las cosas. Yo vine a humillarme y a entregar mi vida para salvación de muchos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y hallándose en forma de hombre, ¿qué dice? Se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la palabra es clara. Dios, el Eterno, quiere que nosotros tomemos, ahora sí que muy en serio, lo que Él ha establecido como autoridad, y que nosotros aprendamos a someternos. Sometámonos, ¿verdad?, los unos a los otros, entendiendo qué nos corresponde. Alguna vez una amistad que amamos mucho nos decía: no, es que la mujer se tiene que someter a su marido. Pero lee antes, nos tenemos que someter los unos a los otros, así que él también se va a someter a mí. No, no es así. Está mal aplicado el versículo, ¿sí? Mal aplicado. Sometiéndonos los unos a los otros de acuerdo al orden que Dios establece, y todos nos vamos a someter unos a otros. Eso es lo que sí dice la palabra, ¿sí? Entonces no voy a tomar un papel que no me corresponde, ¿verdad? Entonces cerramos con eso.
No me va a alcanzar el tiempo para todo, pero creo que vamos a alcanzar esto, ¿verdad? Que estamos aprendiendo. En 1 de Pedro 3, 1 al 5, fíjense, dice, mujeres, a ver, mujeres. Carolita, ¿mujeres? Yeah. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, a modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Entonces fíjense qué curioso, porque dice la palabra, el consejo de Pedro, que la manera en que tú vas a cambiar a tu marido, entre comillas, ganarlo para el Mesías, es con tu buena conducta, no con tu mucha palabrería. Eso es lo que dice Pedro. Es lo que dice Pedro, porque luego me van a querer apedrear a mí las mujeres. No. Así es lo que dice Pedro. Pueden ser ganados sin palabras alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Cada una debería de tomar su diccionario y entender qué quiere decir castidad, no lo que tú crees, lo que realmente es, y qué quiere decir respetuosa, ser respetuoso, para poder ejercer eso. Que el adorno de ustedes no sea el externo. Y todas dijeron amén. Peinados ostentosos. Fíjense qué tremendo, porque conocemos que hay quien enseña que la mujer se tiene que poner lo mejor posible, porque es líder, porque ella es la que va a estar al frente, o quién sabe cuánta tontería no bíblica se enseña. Empoderados. ¿Sí? Empoderados. No es así, es un orden establecido por Dios. Peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu que, a ver, vamos a leerlo juntos, de un espíritu tierno y sereno. Aleluya. O sea que yo no tengo que actuar así como que muy tierno, ¿verdad? Porque yo no soy mujer, ¿sí? Pero tengo también mi papel que ejercer, y cómo es que yo me voy a someter a Dios. Yo no me voy a someter a usar peinados, a no usar peinados ostentosos o joyas. Para mí eso no es problema, ni estarme pintando, no es problema, porque yo soy hombre y no me corresponde, ¿sí? Pero al que sí le corresponde, a la mujer, ella sí se va a tener que someter a Dios en este sentido. Yo no. Me hablaba una princesita aquí de la congregación, una muchachita, y me decía que no somos iguales, pero ¿cómo es eso, verdad? Ahí por internet. Y aquí están tantas cosas, tanta instrucción buena y bendita, santa para la mujer, como también tanta instrucción santa para el hombre. Y eso es lo que tenemos que tomar, aprendiendo a someternos primeramente a Dios, para nosotros a tomar lo que nos corresponde y estar en una santa sumisión a Él. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice, tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Elohim. Yo creo que esto es bien importante. ¿Te gustaría ser preciosa delante de Elohim? Precioso tiene que ver con valor. ¿Te gustaría verdaderamente ser de valor delante de Dios? Sí. Yo creo que a todas las mujeres les gustaría. Bueno, aquí está. Aquí dice qué es lo que Dios considera de valor de una mujer. ¿Sí? Pero es que a mí me enseñaron que tiene que ser de otra manera. Con todo respeto, si la enseñanza no es de acuerdo a la palabra de Dios y te están enseñando a ser una mujer no bíblica, líder, muy positiva, muy declaradora y decretadora, y cosas que no te está diciendo la palabra, deja de estar participando de esas enseñanzas, porque te van a dañar. Es el consejo que te puedo dar. En el amor de Jesucristo te doy ese consejo. Deja de hacer eso, porque te va a dañar, va a traer consecuencias para tu vida. Es necesario que sean mujeres bíblicas, igualmente como para el hombre ser varones bíblicos, que para allá voy. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Vestidos pues
como escogidos de Dios, santos y amados, dice Colosenses 3, de entrañable misericordia, de benignidad, y esto es para todos, no nada más para las mujeres, ahorita voy con los varones, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces nuestra vestimenta tiene que ver con eso, como escogidos de Dios, como escogidos de Dios, apartados, amados, ¿sí? De entrañable misericordia. Entonces vemos que todo el propósito de Dios, ¿verdad?, a través de la obra de Yeshua nuestro Mesías, que nos compró con su sangre en ese madero, tiene ese propósito de hacernos diferentes. Ya no como el mundo. Mujeres diferentes, hombres diferentes, niños diferentes, solteros que son diferentes, casados que son diferentes, ¿sí? No como el mundo dicta, sino como la palabra del Eterno nos instruye. Amén. Y espero que todos digan amén. Amén. Muy bien, sigamos. Y dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿sí? Sobre todas estas cosas, el amor dado por encima, pero todo es importante. Igual cuando vimos en Pedro, ¿verdad?, que hablaba, a la fe agrégale virtud, a la virtud, ¿verdad?, dominio propio, etcétera, hasta el amor. Entonces, ¿es puro amor? No, es todo. De hecho, si yo no tengo todo esto, no puedo verdaderamente ser un instrumento de amor. Porque el amor va a implicar completa obediencia y transformación de mi carácter en todo, ¿verdad? Entonces, si no está siendo así, pues más o menos amo. Todavía me falta madurar en esto, esto y esto, para que el amor sea perfeccionado en mí. Amén. Muy bien. 15. Y la paz de Dios gobierne sus corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Otra vez, un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra del Mesías mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Y el Señor que nos dé esa sabiduría para poder hacerlo. Enseñarnos y exhortarnos unos a otros en su amor. Veamos. Cantando con gracia, en el 12, con sus corazones al Señor con salmos y himnos y cantos espirituales, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, vamos a leerlo juntos, todos juntos, pero ahorita, todos juntos, gente, ahora sí, hacerlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo en el nombre del Señor, todo como para Él. Sigamos. Colosenses 3:18, y ahí viene, casadas, estad sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Lo vemos de 1 de Pedro. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellas. No seáis áspero con ellas. Esto es bien importante. Es muy vergonzoso ver a hombres, a maridos, tratar con aspereza a sus mujeres delante de otros. No debe de ser, tampoco en privado. Tampoco en privado, no estoy diciendo que en privado sí, pero peor aún cuando se hace delante de los demás. Entonces, esto es muy importante. Todo esto trae como un círculo. ¿Quién sabe qué fue primero? Es que me falta el respeto y por eso la trato así. Es que él me trata así y por eso no lo respeto. Y ahí se van. Y nadie pone un alto. Nadie pone un alto. Y seguimos en este no entender qué es, cómo es que el Señor diseñó la autoridad en el hogar. Y cómo es necesario que nosotros, como varones, vayamos al frente. ¿Sí? Vayamos al frente en todo. Y que verdaderamente comprendamos que tenemos que tratar a nuestras mujeres sin aspereza. Si ella no se somete y es rebelde, sobre ella va a caer, ¿verdad?, la disciplina del Señor. No la voy a forzar, no la voy a, ni mucho menos golpear, ni tratar de imponer mi autoridad, ¿verdad? Se enseña y se va a ir, ahora sí que caminando en ejemplo, esperando en oración que la mujer que tiene rebelde vaya haciendo los cambios. Si eres de la otra, ¿verdad?, que eres mujer y tu marido no conoce la palabra, ya leímos la instrucción. Con tu buena conducta él va a cambiar.
en oración por él, verdaderamente, no tratando de cambiarlo tú con tanta palabrería, porque no funciona así. La mayoría de los hombres no nos gusta que nos estén dale y dale y dale con lo mismo. Es más, he escuchado a unos, nada más porque me lo dijo, no lo voy a hacer. Y ahí se va a mantener. ¿Es necedad? Sí. Pero no se trata de que si ganas o pierdes. Se trata de que ya perdiste si no hay un cambio. Ya perdiste con tus hijos, ya perdiste en tu familia. Aquí no se maneje de esa manera, sino con humildad, haciendo lo que nos corresponde cada uno. Y sí dice la palabra que la mujer se sujete al marido, y también dice que el marido no sea áspero con su mujer. Y así tiene que ser, y tenemos que empezar a caminar con ello. Amén. Amad a vuestras mujeres. El mandato es amarlas. Entonces, cuando nosotros vamos, que aquí sí se puede aplicar, ¿verdad?, correctamente lo que dice en 1 Corintios 13, tenemos que entender que es el amor. Yo tengo que aprender a soportar a mi mujer, tenerle paciencia, que mi amor no deje de ser para ella, ¿sí? Y está hablando de que ella tiene que ser perfecta. No, ¿sí? Yo la quisiera perfecta según lo que yo quisiera, pero no es así. Yo tengo que amarla con todos los defectos que ella pueda tener. Así como ella me ama, siendo que yo no soy perfecto. Tengo muchos defectos. Muchos defectos. Y ella también tiene que soportarme, someterse a mí, obedecerme, aún yo esté fallando. Entonces, ¿hay un trato de Dios para ella? Sí. ¿Hay un trato de Dios para mí a través de ella? También. ¿Sí se entiende? Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a caminar, ¿verdad? Sometiéndonos primeramente al Eterno, porque es consejo de Él. Amén. Muy bien. Hijos, a ver los hijos. Obedecer a sus padres, ¿qué dice? En todo, porque esto agrada al Señor. ¿Quieres ser agradable delante del Señor? Sí, sométete a tus padres, hónralos, honralos. Y no quiere decir nuevamente que tus padres sean excelentes o que no se equivoquen. Aquí la palabra es, hazlo, te estás sometiendo y va a haber bendición para ti. Padres, los que somos padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y vieran que cómo sucede, y se exaspera a los hijos mandándoles cosas que no pueden hacer, que son difíciles, gritándoles, ahora sí que presionándoles. Y algo muy importante, la hipocresía en los hogares exaspera y cauteriza el corazón de los hijos. No puedes tener dos caras, no puedo tener dos caras. Cuando estamos en la congregación, sí, hermanito, y aleluya, y gloria al Eterno, y todo lo que tú quieras, sí, amén. Pero en casa somos padres que no tienen la capacidad nuestros hijos de soportar, porque no tenemos verdaderamente esa armonía en que en todo tiempo y en todo lugar estoy sometido realmente al Dios de la palabra, a nuestro Señor. Entonces, los hijos no son tontos, no los vamos a engañar, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta que tú oras y te portas bien en la congregación, pero que en tu casa no lo haces. Que aquí puedes hasta levantar las manos y decir no sé cuánta palabrería, pero en tu casa no eres así. No agarras tu Biblia, no lees, no enseñas a tu esposa, no enseñas a tus hijos. Pero quieres tener un fruto muy bueno. Quieres que tus hijos sean, ¿verdad?, santos, y que vuelen y que te respeten y que hagan todo lo que les dices. No, espérame. No es así el asunto. Tengamos verdaderamente madurez en esto y entendamos que ser padres es una responsabilidad delante de Dios y que se nos está dando autoridad, y que de esa autoridad como padres, como esposos, ¿sí?, el Señor le vamos a rendir cuentas. Él nos las va a pedir, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros seamos verdaderamente íntegros. ¿Qué quiere decir íntegros? Completos. Somos creyentes 24 horas, no nada más en ciertos tiempos. Amén. Tenemos que entender que no, si un daño le quieras hacer a tu hijo, sé hipócrita.
sé hipócrita y nada más. Con eso vas a dañar a tus hijos y muy probablemente permanentemente. Eso es lo que tienes que hacer para dañar a tus hijos. Hipocresía daña las relaciones, daña a la familia. Saca la hipocresía de tu vida y empieza verdaderamente a comprometerte, ahora sí que con el Señor, como dice, ¿no? Que ya se puso de moda, comprométete con el Señor 24/7, todos los días de la semana, todo el día. Amén. Espero se entienda. ¿Saben por qué? Lo más importante de todo esto es aquí, miren. Aquí es lo más importante, en padres. Porque los padres, ¿sí? Eres marido o eres casada. Si tú no eres un marido correcto, no vas a ser buen padre. Si tú no eres ahora sí que una mujer casada correcta, no vas a poder ser buena madre. Si tus hijos no ven que eres un buen padre, el resultado para ellos no va a ser bueno, lo vas a menguar. Y por la misericordia del Eterno, muchos hijos salen adelante y con temor del Eterno. Y eso es para gloria del Señor solamente. Pero qué triste que nosotros seamos, a los que supuestamente amamos más, seamos tropiezo para ellos. Espero que se entienda lo que se está diciendo y el compromiso que tenemos de ser buenas autoridades en nuestros hogares. ¿Sí? Aún si tú eres empleado, siendo padre, tus padres van a ver si tú eres buen empleado, si eres responsable. ¿Sí? Todo tiene que ver con esto. Entonces, yo siendo buen padre, voy a acarrear bendición para mi esposa, voy a acarrear bendición para mis hijos, voy a acarrear bendición en el trabajo, donde quiera que vaya. ¿Por qué? Porque me estoy sometiendo a lo que el Señor me está hablando. A la autoridad que Él me dio, la estoy administrando de una manera correcta, delante de Él. Amén. Entonces esto es muy importante. Se me está acabando el tiempecito. Colosenses 3:22. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Ni un amén. Yo todavía no trabajo. Muy bien. Obedezcan en todo a sus amos terrenales. Esto me llama mucho la atención porque a través del tiempo, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad?, que se dicen cristianos han tenido un pésimo testimonio con sus patrones. A mí me ha tocado, a mí en lo personal, me ha tocado ver patrones que dicen, yo no contrato cristianos. ¿Por qué? Porque son muy desobligados, porque no cumplen con los trabajos. No es chisme, yo lo he escuchado y es una tristeza que sea así. ¿Ok? Es una tristeza. ¿Sí? Dicen, no, yo no quiero cristianos. No, porque me van a salir que te necesitan un permiso para acá, otro para allá y que esto, que lo otro. No van a cumplir con su trabajo. ¿Sí? Como si el congreso al que pides permiso te vaya a cambiar la vida. En lugar de arrepentirte del pecado, venir a la palabra y hacer lo que tienes que hacer. ¿Sí? Entonces, qué tremendo que sea así. Obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Y para qué lo tenemos que hacer? Como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí? Como si estuviera presente ahí de ti cuando estás dándole ahí en la línea de la maquila, o cuando estás en la oficina, o cuando estás dando clases, así como si estuviera el Señor sentado en un pupitre ahí en una sillita. Así tendríamos que actuar siempre. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude. Bendito sea Él. Ok, vamos a ver. Tenemos que terminar. Muy bien. ¿Qué pasa? Ahí está. Híjole, esto es tan importante. Voy a leer nada más pues todo, ¿no? Primero me toqué 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Cuando yo leí esto, pues automáticamente, ¿verdad? Porque nosotros, si algo nos caracteriza como Quejilá, como congregación, Quejilá quiere decir congregación, ¿sí? Es precisamente que estamos
ahora sí que batallando, taladrando, picando piedra para que se entienda que la ley no ha pasado y que la salvación de nuestras almas es a través de Yeshua, nuestro Mesías. Y dice, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. A mí me llama mucho la atención, porque cuando yo estoy en transgresión, cuando yo estoy en desobediencia, cuando yo me hallo en pecado, aún siendo creyente y siendo salvo, cuando yo sea irreverente, no quiero decir profano, ni parricida, ni matricida, ni homicida, ni fornicario, pero lo tengo que decir, porque desgraciadamente aún en el pueblo del Señor sigue habiendo fornicación, ¿sí? Espero que no haya sodomismo, sodomitas, pero fornicación sigue habiendo. Para los secuestradores, pues, oigan, pues sería el colmo. Espero que no haya secuestradores en la congregación. Para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Entonces dice, para todos estos, para ellos es la ley. En el momento que yo no estoy en el Espíritu, me hago transgresor de la ley, cometo pecado. Y en ese mismo momento la ley toma toda su autoridad que le fue dada por Dios y empieza a ejercer su ministerio, empieza a ejercer para la cual fue dada, y te empieza a apuntar. Y te empieza a apuntar y te dice la ley, no adulterarás, y adulteraste. Dice la ley, no mentirás, no darás falso testimonio, y estás mintiendo y dando falso testimonio. Estés en la gracia, seas salvo en Jesucristo y lo sigas creyendo, el mandamiento eterno te va a seguir apuntando cuando peques, y a mí también. Eso no va a cambiar. Te va a mandar al infierno y ya te perdiste de por vida. No, no se está diciendo eso. Es más, yo no sé ni por qué se llegan a esas conclusiones. ¿Por qué no se toma lo bueno, lo correcto y decir, sí, es cierto, la palabra de Dios dice, la palabra dice que ella es santa, que es pura, que es verdad, que es justa, y me está apuntando, porque yo estoy actuando sin santidad, estoy actuando en injusticia, no estoy actuando en pureza, y me está apuntando, me está diciendo en qué estoy errando. Entonces la palabra del Eterno sigue siendo buena y sigue siendo correcta, y yo la quiero tener en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué? Porque me va a mostrar cuando estoy errando. Obviamente el Espíritu hace esa función, pero no se contradice una cosa con la otra. Es más, en el momento que tu Espíritu te está diciendo que no es necesaria la ley, ya se está contradiciendo al Espíritu de Yahweh, al Espíritu del Padre, al Espíritu de la Biblia que nos fue dado cuando el Señor fue levantado y fuimos investidos con Él. Desde ese momento, ese Espíritu, imposible que sea el Espíritu Santo de Dios. Espero se esté entendiendo. No hay contradicción. No hay legalismo en sí mismo como se cree, o religiosidad, o no sé cuánta cosa. No, es lo diseñado por Dios para su pueblo comprado con la sangre del Mesías. La ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y desobediente. Vamos a seguir. Sigamos, bien rápido porque ya se acabó esto. Exhorto pues a los ancianos entre vosotros, yo anciano también. Ya vimos para las casadas, para los maridos, para los hijos, para los padres, para los siervos, para los ancianos. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos del Mesías, que también soy participante de la gloria que va a ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios. Y esto es muy importante porque es según Dios. No es cosa de hombres, es según Dios. Él lo establece. No con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad. No es a la fuerza, ¿verdad? Ni tampoco, ¿verdad?, por avaricia, sino de buena voluntad. No enseñoreándonos de la gran heredad, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjense la responsabilidad, siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos del rebaño, de la congregación.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces aquí es muy claro, ¿verdad? Hay una responsabilidad para el liderazgo y tiene que ser ejemplo, como el padre, ¿sí? Como el jefe, como todo el que está en preeminencia, cualquiera que sea su rango o nivel, ¿verdad? Todos tenemos que ejercer una autoridad correcta, pero sigue y dice: asimismo vosotros los jóvenes, a ver los jóvenes, bueno, no, pseudo joven. Asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Fíjense qué tremendo. Todo lo que estuve mencionando con todos estos versículos, aquí viene a entenderse completamente. Humillaos pues, ¿ante quién? Ante el marido. No, no quiero hacerlo. No, no es eso. Mis papás, tú no los conoces. No, te tienes que humillar bajo la poderosa mano de Dios. Si te humillas bajo la poderosa mano de Dios, vas a ser el padre que tienes que ser, la madre que tienes que ser. Van a ser los esposos que tienen que ser y los hijos que tenemos que ser. Vamos a ser los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes de la congregación, los que tienen que ser. No es designio de hombre, que Satanás no ponga ese veneno en la mente. Es que se quieren aprovechar de mí, me quieren manipular, es que me quieren hacer el mal. Es mentira eso. Es necesario que entremos a un orden y el espíritu de Coraj, sea sacado, desarraigado de nuestras vidas. Que entendamos que esto es de parte de Dios. Es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. No es cosa de hombres, es cosa designio de Dios. Espero se comprenda totalmente esto, porque esto es, ahora sí que, debido a muerte. Es necesario que sea así. Y con esto voy a cerrar. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores, guías, y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuentas. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. No sé si lo puedas comprender en todo lo que quiere decir esto, pero aquí implica una responsabilidad grandísima, porque el consejo que nos toca dar tiene que ser acatado. Esa es nuestra responsabilidad, tu responsabilidad y mi responsabilidad cuando se da un consejo, es que sea completamente fundado en la palabra del Eterno, 100% fundado en la palabra del Eterno. Si hay guías, pastores, maestros, ¿sí? Gente que conoce la palabra, es para guianza del rebaño del Eterno. La responsabilidad no es dar palabra de hombre. La responsabilidad no es dar un consejo que nos beneficie a nosotros, sino lo que Dios establece que tiene que ser. Y ahí, en este entendido, es que nosotros vamos a empezar a caminar como congregación correctamente. Hay mucha responsabilidad en este asunto. Hay mucha responsabilidad. Si tu padre no estás capacitado porque no conoces la palabra para poder instruir a tus hijos, te puedes acercar y compartir lo que está sucediendo para poder dar consejo, y con el entendido de que mientras te estás instruyendo para ser el padre bíblico que tienes que ser, ¿verdad? Sigues teniendo consejo, ¿verdad? Con los ancianos, con el que se supone que debe de conocer de la palabra. No somos infalibles.
pero estamos en completo compromiso en que la instrucción va a ser de parte de la Torah, de la Biblia, de la instrucción bíblica, ¿sí? Y que vamos a estar orando por la guianza del Espíritu para poder caminar juntos para bien en este asunto. Es muy importante que acatemos órdenes, todos. Aquí es todos necesitamos someternos los unos a los otros y ser bíblicos. Me llama mucho la atención porque piden un consejo aquí y luego se van con otra persona para que con la misma duda que tienen piden otro consejo, a ver dónde les cuadra, cuando en realidad lo que les debe de cuadrar es lo que dice la Biblia y someterse a lo que dice y se acabó el asunto, ¿sí? Toda rebeldía y rebelión va a acarrear consecuencias, y de hecho hoy vamos a hablar de eso, pero aquí le vamos a parar. La consecuencia de la rebeldía trae consecuencias. La rebeldía, es necesario que entendamos que en el reino de Dios hay un orden divino establecido. En el reino de Dios, en el pueblo de Dios, hay un orden divino establecido para todos. Y es necesario ejercer el papel que nos está tocando, como queriendo agradar al Eterno. No queriéndonos agradar a nosotros mismos, sino al Eterno. Amén. Muy bien. Espero que se haya comprendido. Y esta enseñanza es muy, pero muy larga. Muy larga. Es necesario leer las porciones de lectura. Y el Señor nos va a bendecir mucho. Yo sé que así es. Su palabra va a hacer efecto en nuestra mente y en el corazón, teniendo paciencia y siendo constantes, ¿verdad? En obediencia, en querer vivir su palabra. Bendito Abba, te doy muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, yo bendigo a esta quejilá, a esta congregación, y te pido, Señor, que tú seas obrando en cada uno de nosotros, para que podamos ser verdaderamente mansos y humildes delante de ti, para obediencia a la palabra, para entender cómo es que tú has estructurado, cómo es que tú has diseñado, cómo es que tú quieres que sea. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Yeshua, y líbranos de la calamidad, líbranos, Señor, del juicio, ahora sí que de la disciplina, del castigo por la desobediencia. Ten misericordia de nosotros. En Yeshua, nuestro amado Mesías, es que te lo pedimos, Abba. Ayúdanos, porque somos débiles. Tú glorifícate y sea honrado a través de nuestras debilidades. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido. Ten misericordia. A ti nos encomendamos. Y perdónanos por toda rebeldía. Perdónanos por ser rebeldes. Perdónanos por la rebelión como congregación, porque hablamos lo que no debemos. Perdónanos por utilizar nuestra boca como instrumento de injusticia, de crítica, de chisme. Perdónanos, bendito Abba, por no entender el orden establecido en nuestros hogares. Por nosotros, varones, que no hemos podido ejercer la autoridad que tú nos pides. Y oro como congregación, ten misericordia de nosotros como varones. Ayúdanos a tratar con amor y con delicadeza a nuestras esposas, a no exasperar a nuestros hijos. Ayúdanos a ser verdaderamente siervos tuyos, ancianos que ejercen bien el ministerio en el conocimiento de tu instrucción, pastores que ven por tu rebaño, porque tú eres el príncipe, dueño de las ovejas. Tú fuiste el que derramaste la sangre y las compraste, no nosotros. Ten misericordia, Señor. Son tantas las cosas. Que tu Espíritu tenga bien guiarnos por la buena senda. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Nos vemos mañana. Mañana sí hay reunión. Que el Señor te bendiga grandemente. Y gracias al Eterno porque podemos terminar este Shabbat estudiando su palabra. Que el Señor te bendiga grandemente. Y que tengas, ahora sí que, Shavua Tov. Una buena semana. Shalom.